fundamentar alguna cuestión civil, familiar, mercantil, penal, en algunos tratados internacionales, sobre todo que tengan que ver con derechos de autor, jurisprudencia internacional. Entonces, es importante conocer cómo vamos a aplicar el derecho internacional en nuestro derecho doméstico. Eso lo mencionamos como manera introductoria, no lo vimos con profundidad, porque esa parte la tendríamos que estar viendo nosotros en la especialidad. Recuerden que estas 6 primeras sesiones introductorias tienen que ver con el conocer el derecho internacional. Y estuvimos viendo varios aspectos. La clase pasada, conectándola con esta, vimos la parte del derecho internacional privado. El derecho internacional privado es conocido como el derecho conflictual y de resolver cuáles son las leyes que nos aplican, tanto de fondo como de procedimiento. ¿Cuándo? Cuando tengamos una pluralidad de nacionalidades, ya sea por el número de sujetos que aparezcan con nacionalidades distintas, o también por el tipo de objeto en donde nació el acto jurídico o en donde se está cumpliendo su principal objetivo. Y aterrizando esto a la parte de los contratos. Bueno, entonces, pues yo como les he dicho, el abogado que hoy no conoce del derecho internacional en general, se pierde de muchas cosas. Ya no es una materia optativa como cuando yo la estudié, que era como una materia como optativa, sino que ya es una materia que forzosamente todos y cada uno de los abogados que estamos, ya no nada más en México, sino en todo nuestro sistema neorrománico, estamos obligados a conocer para poder aplicar y bajar ese derecho internacional a la parte civil, familiar, penal, etc. Y por el otro lado, tenemos el entendimiento del derecho internacional privado, porque el derecho internacional privado es precioso, precioso. Precioso porque tenemos una diversidad de nacionalidades. Y ya cuando tenemos una diversidad de nacionalidades, entonces tenemos la oportunidad de cobrar un poco más apreciado nuestro trabajo, o sea, más caro. Cobramos en dólares por una cuestión migratoria que pudiéramos hacer. Podemos aterrizar a los contratos como fue lo último que vimos, buscar la cláusula modelo de arbitraje y manejar arbitraje. Podemos hacer una gran cantidad de cosas. Entonces, la manera nada más como de ubicarnos para los que están aquí presentes, que agradezco que pongan su cámara, y para todos aquellos que están viendo esta clase grabada, pues estas 6 sesiones fue una introducción al derecho internacional en general. O sea, no podríamos distinguir si es público o privado porque todo lo vamos a ocupar. Yo les decía en la primera clase, los quiero enamorar, les quiero abrir esa mente, ese apetito de entrar y vivir una experiencia internacional. Entonces, en cuanto se pueda, ¿verdad? Que tengamos oportunidad, por las razones de viaje, de pandemia, vayan y vivan su experiencia internacional. Eso es lo más importante. Que ustedes vayan y desarrollen y exploten el derecho internacional en todo su esplendor. O, por lo menos, el derecho internacional público, aplicarlo a la parte procesal. Eso de aplicarlo a la parte procesal lo vamos a ver en las siguientes 6 sesiones. Primero Dios, ¿no? Y bueno, aquí en la parte de la calendarización de nuestra Federación Jurídica Mexicana, pues estamos proponiendo seguir con los mismos martes, a la misma hora, 6:30, y empezaríamos, ¿no? Si es que también tenemos el quórum, por eso es importante que ustedes, los que están aquí viendo esto, se inscriban y hagan un esfuerzo, porque es una inversión, no es un gasto. Que se inscriban y el 16 de febrero, o sea, estaríamos dejando dos semanas como de vacaciones, y el 16 de febrero estaríamos entrando a la primera clase de la especialización de Derecho Internacional Público. Nos arrancamos 6 sesiones y posteriormente tenemos las otras 6 sesiones de Derecho Internacional Privado. Pues, ¿qué les comento? Primero, antes que nada, aquí hay una imagen en la pantalla muy interesante que se llama los Incoterms. Y los Incoterms
si yo lo recito, porque a veces los abogados recitamos las cosas, es términos de comercio exterior. ¿Y qué son los términos de comercio exterior? Yo le digo a los abogados, ¿qué son los términos de comercio exterior? Porque al decir los 5 terms, pues no me estás diciendo gran cosa. Los términos de comercio exterior, muy jurídicamente, son obligaciones que tiene dos sujetos principalmente. Aquí vamos a encontrar al comprador internacional y al vendedor. Mi calidad, ahora sí, me presento. A lo largo de estas sesiones les he platicado varias situaciones, pero una de ellas es que mi calidad es de comprador internacional. Yo regularmente acudo a China, acudo a Canton Fair. Ahorita en un momento, si yo tengo oportunidad, les voy a mostrar mi gafete. No recuerdo si se los mostré al principio, pero si no, a ver si ahorita en un ratito se los muestro. Les voy a mostrar mi gafete. Yo tengo la calidad de comprador internacional. Voy a China normalmente a la feria de Cantón. La feria de Cantón es la feria más importante que existe a nivel internacional. Cantón es Guangzhou, está arribita de Hong Kong. Si ubican ustedes en el mapa Hong Kong, van a ver una ciudad que se llama Shenzhen, que es una ciudad muy importante para la electrónica, y al ladito está Guangzhou, que es una ciudad muy importante. Hay tres ciudades sumamente importantes en la economía de China, que es principalmente en orden de importancia, sea Shanghai, Guangzhou y Shenzhen. A las tres he tenido oportunidad de estar, de asistir. También he estado en Beijing y toda esa parte cultural. Sin embargo, lo que me ha movido y lo que he estado viendo en mis viajes constantemente a China es precisamente por mi calidad de comprador internacional y entender esta parte del Incoterm. Yo les comentaba un poquito la clase pasada que el pacta sunt servanda de los comerciantes es la lex mercatoria. La lex mercatoria es lo que los comerciantes están dispuestos a hacer por ellos. Hay comerciantes que de verdad su dinamismo del propio comerciante, a mí eso es lo que me apasiona. Es como si me estuviera comiendo una naranja muy, muy dulce por la mañana, que es lo que se te antoja una fruta. Y estar comiéndome esa naranja es estar observando a los comerciantes. Cómo vende el chino, cómo te aborda, cuáles son las diferencias culturales con él, cómo compra el mexicano, cómo compra el canadiense. Me he abierto en la parte de la internacionalización porque muchos años me enfoqué a Asia. Y yo soy una persona que regularmente regreso a los mismos lugares. Luego alguien me dice, ay, ¿por qué no pasa a otros, no? Porque también voy a otros y voy a los antiguos. Y muchos años me enfoqué a Asia y ahorita he tenido la oportunidad de estarme enfocando en Europa. También vinculado con el derecho internacional público. Pero aquí, regresando a esto, ¿cómo definir los 5 terms? Los 5 terms son obligaciones que tiene el vendedor y el comprador, son lo que nos delimita el lugar de entrega de la mercancía. Y cuando delimitamos el lugar de entrega de la mercancía, delimitamos la responsabilidad de cada uno de ellos. Si yo le digo a la señorita Berenice, te voy a entregar la mercancía en mi fábrica, entonces la responsabilidad de la mercancía de aquí a todo lo que pase hasta llegar a la casa o al domicilio de Bere es responsabilidad de ella. Y si lo digo al revés, te voy a entregar hasta tu domicilio comprador, pues todo lo que pasa en la fábrica, afuera de la fábrica, todo el trayecto internacional, todo responsabilidad del vendedor internacional. Los 5 terms es la expresión más pura de los usos y costumbres de los comerciantes internacionales, que es la propia lex mercatoria, y que la International Chamber of Commerce, o la Cámara de Comercio Internacional, ha observado, ha escrito, ha propuesto. Y la International Chamber of Commerce ha propuesto diferentes ediciones. La edición más reciente es de hace un año, de enero del 2020.
en donde modifica algunos Incoterms, quita algunos Incoterms, pone otros nuevos, pero al final yo como abogado, si tú celebraste un contrato hoy, enero del 2021, con un Incoterm del 2010, para mí es perfectamente válido, porque son usos y costumbres. Me voy a lo que en el 2010 se manejaba y te aplico eso. La Cámara de Comercio Internacional ha movido los Incoterms, los ha actualizado por el dinamismo del comercio. Voy a ponerles un ejemplo. Antiguamente era muy utilizado el FOF. Son unas siglas que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, era muy utilizado el FOB, el FOF. Entonces, estando yo en el aeropuerto de Guadalajara, observé que decía ruta FOF. Y el FOF era para medio marítimo, no para medio aéreo. Pero no sé si el gobierno local de Guadalajara pues puso ahí como un letrero para los que van manejando, que los que quieran dejar mercancía o recoger mercancía FOB, pues sigan una ruta por atrás del aeropuerto y lleguen al reclamo de su mercancía o a presentar su mercancía. Entonces, bueno, yo nada más, yo sí lo entendí porque los que no somos abogados y los que no estudian comercio internacional, pues no están obligados a decir las cosas correctas. Es como si ahorita platicáramos de cuestiones médicas. Probablemente voy a decir una barbaridad en una cuestión médica, porque no estoy obligado a decir algo médicamente correcto. Porque FOF es para marítimo, no para aéreo. Sin embargo, entendí la contextualización. Entonces, aquí vamos a ir entrando en que vamos a encontrar varios sujetos. Y esta clase, de verdad, lo que quiero es que la disfruten. Si disfrutaron la primera clase y las siguientes, pero la primera clase por ser la primera, etcétera, esta es un dulce para ustedes. Como yo les comentaba, los Incoterms es el International Commerce Terms o los términos de negociación internacional. No es lo mismo que yo te diga, te voy a vender un producto en $1 y tú digas, ay, qué barato está. Pero tú piensas que el producto te lo estoy poniendo en tu casa. Y no, te lo estoy poniendo en mi fábrica. A ver, entonces, ¿cuánto me costaría? Si tú compras un producto de $1 en China, lo más probable es que llegue a tu casa valiendo $3. Y dices, espérame, ¿en qué momento de uno pasó a $3? Bueno, $1 por el valor del producto, $1 por todos los incrementables que se ocupan y $1 por los impuestos. Y cómodamente llega a tu casa y ya te digo, ¿quieres el producto? Te cuesta $1. Entonces, bueno, ¿en qué término? ¿En qué Incoterm me lo vas a vender o me lo vas a vender? Si formalmente nosotros mencionamos que los Incoterms son las reglas internacionales para interpretar los términos utilizados por los compradores y vendedores en la transacción internacional, les puedo comentar que el rey de los contratos internacionales es la compraventa internacional, de los cuales intervienen principalmente dos sujetos: el vendedor y por el otro lado el comprador, pero internacionales. Cuando decimos internacionales es porque el vendedor y el comprador tienen diferente nacionalidad. El acto se celebró en otra parte del mundo y el cumplimiento de la obligación va a ser en otra parte. Entonces podemos tener una mezcla de 2, 3, 4 nacionalidades, porque entonces puedo yo como mexicano celebrar un contrato con un hindú, firmarlo en Nueva York y que las obligaciones se acaben, o sea, que el hindú le mande la mercancía a los canadienses. Y aquí tenemos 4 legislaciones que tendríamos que estar definiendo de acuerdo al derecho internacional. Bueno, pues ¿cuál es la nacionalidad del comprador? Pues es mexicana. ¿Cuál es la nacionalidad del vendedor? Pues es hindú. ¿Cuál es la nacionalidad del acto jurídico? Pues es estadounidense. ¿Y dónde se cumple principalmente la obligación? Pues en Canadá. Y hay una cosa importante. ¿Qué va a regular toda esta parte de los contratos internacionales? Respecto de los Incoterms.
Un Incoterm te habla de la forma de pago y precio, no. Te habla de la transmisión de la mercancía sobre la propiedad, tampoco. ¿Te habla de las consecuencias del incumplimiento del contrato? No, porque no sabemos cuál es el contrato. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué pasa si alguien se retrasa un mes? Bueno, es muchísimo, ¿verdad? Alguien se retrasa 2 días, 3 días, un mes, etc. Bueno, por el otro lado, ¿qué sí regula el Incoterm? El Incoterm regula condiciones de entrega de la mercancía. Es decir, si yo te digo $1 FCA, o sea, que te lo estoy vendiendo afuera de mi fábrica, tú ya entiendes que es afuera de mi fábrica y que tú tendrías que pagar $1 por pieza por todos los incrementables que hay que pagar, más $1 de impuestos promedio. Efectivamente, existe la distribución de riesgos. Se distribuye hasta donde soy responsable, hasta donde es responsable. Y por otro lado, tenemos la distribución de los costos. Hasta dónde yo voy a pagar, por ejemplo, lo que yo les comentaba hace un rato. El FOB es, fíjense bien, el FOB es vender arriba del medio de transporte. Y si vendemos arriba del medio de transporte, eso quiere decir que yo vendedor, uno, tengo que fabricarlo, ¿verdad? Tengo que enviarlo de mi fábrica hacia la aduana. Tengo que pagar un, un transporte y un seguro para que lleven a la aduana. Tengo que pagar un despacho de exportación. Tengo que pagar una maniobra de carga a la aeronave o al buque o al tren o a lo que tú quieras, al medio de transporte internacional. Hasta ahí son los costos que yo voy a pagar. Tu vendedor empiezas a pagar el flete internacional. El hecho de que el producto está arriba del avión no significa que el vendedor pague el avión. Lo pagas tú como comprador. Y también la distribución de los diferentes documentos. Si bien es cierto, ahora con esta parte de la pandemia, pues se ha disparado mucho el importar los concentradores de oxígeno, máquinas de concentradores de oxígeno. Entonces, yo le solicito al chino las máquinas de concentración de oxígeno, pero el chino me tiene que mandar una serie de documentos para que yo aquí, a su vez, me den el permiso sanitario para poderlas importar. Sin ese permiso no se van a poder importar, porque no pudiéramos engañar al consumidor final, que es el paciente, porque correría su vida el riesgo. Ya muy abogadesco, les voy a platicar. Abogadesco es que recuerden que el contrato de compraventa en general se va a perfeccionar por 2 requisitos, pero el contrato de compraventa internacional que estamos analizando ahorita, gracias a los 5 terms, se va a regular, perdón, se va a perfeccionar a través de 3 requisitos. El primero de ellos es que nos pongamos de acuerdo en la mercancía. ¿Qué tipo de mercancía es la que nos estamos poniendo de acuerdo? Número 1. Número 2. Que nos pongamos de acuerdo en el precio. Y algo que yo le agrego, el Incoterm. Y el Incoterm es el lugar de entrega. Si yo te digo FOB, te estoy diciendo que la entrega es arriba del medio de transporte. Y arriba del medio de transporte es porque ya, internacional, porque ya pasó el proceso de exportación. ¿A quién le toca el proceso de exportación? Al vendedor. Yo siempre cuando doy este tipo de cursos a empresarios, les comento que, eh, que empiecen a importar lo más cerca de casa. Es decir, que no vayas hasta China y le compres al chino y tú hagas todo el proceso de exportación, porque ni sabes chino, ni sabes la legislación china, no sabes nada. Si le quieres comprar al chino, así mínimo, cómprale en FOB. Arriba del buque en Shanghai, de Shanghai a Manzanillo. Pero la verdad, yo le diría, cómprenle en CIF. ¿Qué es CIF? CIF es un poquito más para acá. Es decir, que el vendedor pague el buque, o sea, que pague el flete internacional y que pague el seguro. Sí es muy importante la parte del seguro. Entonces, elementos o requisitos para perfeccionar la compraventa internacional es ponernos de acuerdo en la mercancía, ponernos de acuerdo en el precio. Yo le pondría precio o forma de pago, ¿no? También. Y tercero, sobre todo, qué Incoterm utilizar para saber lugar, para saber condiciones de entrega
cómo se van a distribuir los riesgos, cómo se van a distribuir los costos, cómo se van a distribuir los documentos, y todo eso está en una serie de, eh, de frases, de 3 cifras que ahorita vamos a estar viendo. Aquí como aparece en la diapositiva, ¿no? La clasificación según por el transporte que se ocupe, como yo les decía hace un momento. No es lo mismo el medio de transporte de avión que el buque. Bueno. Y aquí, por ejemplo, tenemos estos principales Incoterms que se van a ocupar en cualquier medio de transporte. Estas, estas cifras, EXW, se llama Ex-Worth, vender afuera de fábrica. El primero, van de menor a mayor, o sea, el Ex-Worth es 1. Luego, Free Carried Ad es otro, CPT es otro, SIP es otro, DAP es el siguiente, DAT es el penúltimo y el EDP es el último. Es increíble